Jueves 1 de mayo. Estos son los titulares. Lo último. El sábado se celebró la segunda del Aragonés de velocidad en Valencia. El domingo en Esplús se celebró el 14º autocross, tercera puntuable para el campeonato. Lo próximo. El 19º Rally del Bajo Aragón con más de 55 equipos. Fin de Campeonato de España de Rallys Todoterreno para Laura Bonillo y Miguel García. Esto es Aragón Racing. ¡Comenzamos! Hola y bienvenidos al informativo número 106 de nuestra era. Lo primero, agradeceros que nos hayáis enviado mogollón de filetes de diferentes animales y sus diferentes partes para ver si así cambiábamos el sabor a verdura que teníamos desde la semana pasada. Al final lo hizo, pero siento no poder devolveros los filetes sobrantes porque los guardo por si el virus nos ataca de nuevo. Tal como os dijimos, este pasado finde teníamos cita doble. Por un lado, el sábado en el Ricardo Tormo de Valencia, la segunda de velocidad en circuito, donde Iván Pérez y los hermanos Muniesa fueron los mejores aragoneses en las dos divisiones. 14 aragoneses se dieron cita entre los más de 50 pilotos en turismos en las diversas cilindradas. Iván Pérez, con su Peugeot 207 Proto, logró los mejores resultados para los nuestros, siendo el que finalizó al frente de la clasificación en 3 de las 4 sesiones que han completado la División 1. Excepto la primera de entrenos, la segunda y las dos de carrera han sido para el piloto aragonés. En la primera de carrera y entre el resto de nuestros representantes, las plazas de honor en la primera la han completado Carlos Sanz, Hyundai Coupé, séptimo de la Scratch, y Sylvain Soler, Citroën Saxo 8 válvulas, que quedó 15º. Ya en la segunda de carrera, en la División 1, las dos primeras plazas del podio absoluto han correspondido a nuestros pilotos, nuevo triunfo para Pérez y segunda plaza para el valenciano Alejandro Mesquita, que en la primera manga se había visto obligado a retirarse por avería. El tercer aragonés, en esta sesión ha sido José Luis Carrillo, con Hyundai Coupé, repitiendo la séptima plaza de su compañero de equipo Carlos Sanz en la primera. Dentro de la División 2, los dos primeros puestos en las sesiones de carrera se han repartido entre distintos pilotos y ninguno de ellos entre los aragoneses. Entre los nuestros, los mejores en las dos carreras han sido los hermanos Muniesa, a los mandos de su BMW M3, con la 11ª plaza de Hugo en la primera y la 9ª de Edan en la segunda. Por su parte, Alberto Martínez con BMW M3 ha sido segundo de Aragón en las dos carreras, con Luis López con su Porsche 968 CS, tercero en la primera. En la que no ha llegado a tomar la salida, en la segunda ha sido Ander Gamón con su Cupra TCR tras abandonar en la primera. Así que tras la segunda cita, la clasificación provisional del certamen aragonés sufre escasas modificaciones. Tan solo destacar que Sylvain Soler se queda solo al frente de la clase 1 y de la Copa 8 válvulas, mientras que Iván Pérez en la clase 3 y Edan Muniesa en clásicos se afianzan al frente de sus categorías. Y de Valencia nos íbamos a Esplús, en Huesca, para el 14º autocross. Tercera cita del aragonés y puntuable también para el catalán. Un paddock lleno con 58 equipos. Las categorías más positivas para los nuestros han sido en turismos en las divisiones 1 y 2. En la final ha sido el fragatino Óscar Escuder con su R5 Proto quien se ha impuesto a Javier Martínez con el Opel Tigra Proto, después de que este haya golpeado un talud. También ha estado muy animada la final de la División 2, con varias pugnas interesantes. Una de ellas la han protagonizado el vasco Joseba Frutos y el bilbilitano Javier Navarro, con su Peugeot 205, que tras sufrir un toque con Frutos se ha ido al talud y a pesar de los intentos por superarle, no lo ha logrado a pesar de acercarse mucho. También por detrás ha habido luchas importantes, que en algunos casos se han saldado con varios golpes y posteriores sanciones de los comisarios deportivos. Así dejamos a los aragoneses Ricardo Pellicer y David Gasión en la tercera y la cuarta plaza final. Decía que el autocross era aburrido. En Carcross, de los 5 aragoneses presentes, solo 2 han logrado entrar en la final A, con el piloto local Joaquín Fontán y el turolense David Herrero, que han cerrado su participación en la 9ª y la 13ª plaza Scratch por este orden.
El tercero entre los pilotos de Aragón ha sido José Ignacio Casino, quinto, pero en la final B. En la Junior, el podio se lo han repartido los 3 pilotos no aragoneses, mientras que la pugna entre los nuestros se ha saldado favorablemente para Alain Kaminsky, cuarto, por delante de Nayara Trampal, que ha finalizado quinta. Así que tras la tercera prueba de la temporada, de la que estamos hablando, se producen algunos cambios en clasificación provisional. Javier Navarro escala a la primera plaza de la División 1, Alain Kaminsky supera a Nayara Trampal en Carcross Junior. El único que consolida su liderato provisional es Óscar Escuder en la División 1, mientras que en la categoría Carcross se equilibra empate a puntos entre José Ignacio Casino y David Herrero. Y lo próximo, para este fin de inicio de la temporada de rallies en el clásico 19º Rally Bajo Aragón, con 3 tramos de la vieja escuela: asfalto gastado, pero no roto, carreteras de un carril, pero no estrechas, pocas rectas, muchas curvas, subidas y bajadas. Como nos dice el organizador, el Real Auto del Club Circuito de Guadalupe, es como el Tour de Corse aragonés. 3 tramos: Belmonte, Desierto de Calanda y Valdealgorfa, a recorrer 3 veces cada uno para casi 80 kilómetros cronometrados. Un rally que fue presentado ayer miércoles en la Plaza de la Constitución de Alcañiz, con la presencia del alcalde y de Jesús Vaquero, presidente del club y también presidente del comité organizador. A día de hoy, 55 equipos inscritos en los diferentes campeonatos, copas y trofeos puntuables. En absoluto, la regularidad con 7 equipos y la regularidad Sport con 8, clásicos con 16, regularidad FADA, Copa N5 y la creme de nuestros rallies, los equipos que coparon el podio final absoluto 2024, Tony Arete y Noemí Garrido, Rodrigo Espés con Rubén Magallón y Fernando Martínez con María Vallespí. En clásicos estarán también David Carrasco y Cristina Valero. En regularidad los campeones 2024, Marino y Noelia Sacosé. En la Sport, ausencia de los campeones, Mariano Aso con Carlos Sanz, pero estarán Luis López y Enrique Júdez con su precioso Delta Integral. Por otro lado, Adrián González a revalidar su Supercopa 2024 en pilotos y Noemí Garrido a hacerlo en copies. El viernes, el centro neurálgico del rally estará en Valdealgorfa. Por la tarde, desde las 4 y hasta las 7:30, verificaciones opcionales. Y a las 8, salida bajo el arco hacia el parque de trabajo, que estará en Motorland. Y allí en Motorland, al día siguiente sábado, de 7:30 a 9:15, verificaciones a las 10:15, el obligatorio briefing. Y a las 11, salida del dorsal número 1. El parque de trabajo estará siempre en Motorland, para terminar el rally a eso de las 8:15 de la tarde. Podio, abrazos, aplausos y premios a las 9:45. Y Laura Bonillo con su copy Miguel García estarán en el rally todoterreno de Extremadura, con salida y desarrollo en Badajoz y alrededores, además varios tramos en Portugal. Llega Laura a Extremadura con muchas ganas de quitarse el sabor agridulce del anterior rally y, como ella misma dice, las tormentas hacen que los árboles tengan raíces más fuertes. Le deseamos fuerza y orgullo. En fin, volvemos a agradeceros el interés que tuvisteis en nuestra recuperación del virus de las narices, bueno, de las narices y en general, y del que nos sigáis por las redes. Ya sabéis, conducir con cuidado, sobre todo de los demás, y nos vemos al Alcañiz este fin de semana, seguro. Un abrazo.